A no deserotizarse, comentábamos al principio del programa que se llamaba esta columna. Bueno, hoy es un día con todas las noticias que vienen del Hospital Español, por ejemplo, como para darse cuenta de lo difícil que es no deserotizarse en un sentido amplio, ¿no? Vamos a aclarar que siempre que se habla de erotismo, se piensa o se asocia muy rápidamente en sexualidad o en genitalidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un concepto un poco más amplio del erotismo, de Eros como una fuerza que es la opuesta a Tánatos, es decir, de la vida y del amor opuestos a la muerte y a la crueldad. Creo que estamos ubicados en este momento de este país y del mundo, pero sobre todo de este país y además en esta ciudad, en una instancia en el que todo el tiempo hay algo de la crueldad y algo de la pulsión tanática, la pulsión de muerte que nos hace quedarnos estupefactos y sin deseo. Y sin deseo no se puede tampoco luchar. Sin deseo tampoco uno puede tomar coraje para intentar cambiar las cosas. Esta idea de que es necesario reerotizar el mundo, hay varios pensadores que la trabajan desde hace mucho tiempo. En este caso yo tomé a Franco Berardi, que es un filósofo italiano que ya antes de la pandemia decía una frase con la que yo trabajé varias veces porque me parece que es central y ahora todavía ha quedado más al descubierto. La frase de Berardi es: el capitalismo ha muerto, pero todavía vivimos adentro de su cadáver. Es una frase muy fuerte, pero que nos da una imagen bastante, yo creo que vívida. Y también podemos, esto se me está ocurriendo ahora, también podemos entender que en la Argentina hay una fuerza política muy ligada a lo tanático, muy ligada a la crueldad, muy ligada a crímenes que han quedado sin explicación, a espionaje, a familiares de víctimas que han sido espiados, tanto la familia de Santiago Maldonado como los familiares de Lara San Juan han sido víctimas de espionaje, es decir, todo lo opuesto a lo que podemos considerar vinculado a Eros, al amor, a esa parte de la política que está ligada al motor del amor, con el que tanto insistimos y que no es una frase de póster, sino que tiene que ver con centros disparadores de acción en la naturaleza humana. Franco Berardi, pone énfasis en la necesidad de reerotizar el mundo, así como otro de mis pensadores favoritos, Roland Barthes, vinculaba la escritura, el trabajo de las palabras, el trabajo del texto, también como un vínculo erótico con el lenguaje. Si no tenemos ese vínculo erótico, es decir, unido, si no escribimos con todo el cuerpo, para decirlo de alguna manera, si no involucramos a todo el cuerpo y a todo lo que somos, a la piel, con nuestra escritura, probablemente la escritura no nos funcione, ¿no? Estas eran algunas de las cosas que yo veía y bueno, voy a seguir viendo en mis talleres de texto. Pero para volver a Berardi, no estamos hablando, como decía, de la sexualidad, sino de algo más amplio donde anida la sexualidad, porque sin eso otro tampoco hay sexualidad gozosa, sino compulsión a la sexualidad. Estamos hablando de una existencia, de una vida, de un estilo de vida lubricado por aquello que nos produce el contacto con el otro. Esta erotización tiene que ver, sí. Bueno, Berardi ha leído a Freud y de ahí lo saca, ¿no? Con esa oposición freudiana entre el principio de placer, que es esa parte que todos tenemos y que nos vincula a la vida, a la política, al sexo, a todo lo que nos colme de alegría, de gozo, de energía,
contra, eso otro que vemos tan, tan claramente en la derecha y la ultraderecha, que es la pulsión de muerte. Es evidente que no hace falta ser ni semiólogo ni psicoanalista para tener idea que la derecha y la ultraderecha han trabajado todos los tiempos, desde el principio de los tiempos, no es solamente acá. Tienen a la pulsión de muerte como motor y al odio como motor principal. Una frase textual de Berardi que les quería traer es esta. La deserotización es el peor desastre que la humanidad pueda conocer, porque el fundamento de la ética no está en las normas universales ni en los dogmas, sino en la percepción del otro como continuación sensible de mi propio cuerpo. Esto es, nos vinculamos con los otros, defendemos a los otros, nos dolemos con los otros. Berardi lo asocia a lo que en el budismo se llama la gran compasión, es decir, tu sufrimiento es el mío y tu placer es el mío. Si no podemos volver a ese punto de partida en el que el otro signifique para nosotros una prolongación de uno mismo, y ese es el principio de la erotización. Si lo pensamos también en términos sexuales, bueno, no hay placer o no hay placer verdadero, hay otro tipo de cosas, si no consideramos que el placer del otro es el de uno y que la satisfacción del otro es la de uno. Yo creo que si perdemos, bueno, esta es otra cosa de Berardi, si perdemos esta percepción, la humanidad está terminada. Es decir, si no logramos recuperar el eros, la erotización, y hacerlo y ponerlo en acto contra el tánatos, que es lo que nos ofrece día a día la actualidad. El cierre del Hospital Español hoy para mí es una prueba fehaciente de crueldad, de lo que significa esta visión tanática de la política que encuentra excusas de crueldad y no tiene límites para la crueldad. Y finalmente, para terminarlo, no encontré nada escrito, pero yo creo que también este principio de reerotización se puede extender a la comunicación. Y ahí vemos claramente cómo nosotros, desde este programa y desde algunos otros programas, mucha otra gente, se vinculan con sus audiencias, con los que están del otro lado, con los que nos escuchan o nos siguen o nos contactan bueno, después de tantos años nos conocen de una manera erótica a grandes rasgos como lo que estaba explicando, y como hay tantas otras personas, no voy a hacer nombres, pero pueden imaginarse a muchísimos, que se vinculan con sus propias audiencias a través de lo tanático, a través de la mentira, del engaño y de la trampa. Así que bueno, son dos caminos claros y por supuesto ya está también claro cuál elegimos nosotros.